atrás, muy despacio ya. Muy bien, capitán, estamos verdaderamente en el último faro. En el faro del fin del mundo. Que inspiró a Julio Verne, el novelista. Exactamente. Finalmente se hizo tan famoso y que constituye un imán para que mucha gente venga hasta estos confines del planeta. Un productor amigo me llama era una productora independiente para trabajar cubriendo policiales. Me parece que fue el punto de inflexión donde a mí me incentiva para convertirme en corresponsal en zonas de conflicto. Ingresé en un mundo totalmente diferente. La violencia urbana no es tan diferente de lo que sucede en una guerra. Sí se potencia mucho más, eso sin duda. Cuando llegás, el paisaje es muy fuerte y ves las barricadas de cemento y los alambres de púa y los tanques y los vehículos de combate y la gente armada. Y vos vivís en ese lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Y aquí está en la presentación el contenido de lo que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí. Karen Marón, que es una destacadísima colega, es argentina, es una de las corresponsales más destacadas del mundo, es una personalidad destacada por el periodismo en el mundo y una especialista de las coberturas de los lugares de conflicto. Estuvo allí, ha llegado aquí, se va a ir a Medio Oriente, ha estado también en zonas muy calientes de América Latina. Con ella vamos a conversar no solamente de las distintas realidades de estos lugares, sino de todo esto que ha sido el patrón común del corresponsal. ¿Qué significa ser corresponsal allí? ¿Qué representa trabajar? ¿Cuál es el objetivo? No solamente cuáles son los riesgos, sino cuál es la metodología para poder acceder a una información correcta. Ustedes saben que en las zonas de conflicto la primera víctima es la verdad. De todo esto vamos a hablar con Karen, una colega de primerísimo nivel de reconocimiento mundial. Y después con Mario Marquich vamos a darnos ese lujo de esos recorridos por esos lugares únicos a los cuales va Mario para contarnos historias como solo él sabe hacerlo, para mostrarnos lo que hay detrás de paisajes fantásticos que representan historias, insisto, de vida y no solamente de personas, las historias de un país. Esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí, en El Corresponsal, que comienza así. En la Franja de Gaza continúan los ataques israelíes en respuesta a los cohetes enviados por las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, una facción armada de Al-Fatah. Esto sucede un día después que Ehud Olmert, el primer ministro israelí, dijera que la respuesta sería desproporcionada. Desde esta mañana se vienen escuchando explosiones cerca del mar Mediterráneo en toda la zona costera. Olmert y la canciller Tzipi Livni se reunieron urgentemente para analizar un nuevo ataque y restablecer el equilibrio de disuasión que supuestamente lograron en la Franja de Gaza. También fueron atacadas sedes de las brigadas de Al-Qassam, el brazo armado de Hamas. Sigue siendo muy frágil la tregua. La situación humanitaria se va paliando lentamente. Naciones Unidas y UNICEF han implementado un nuevo campo de refugiados denominado Al-Qara, donde centenares de casas fueron destruidas y centenares de familias. Muy bien, esta es Karen Marón, trabajando allí en estos lugares de alta conflictividad en el mundo. La tenemos aquí, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Nelson, qué alegría estar contigo, qué honor estar contigo nuevamente. Es mutuo. Karen, te escuchábamos un poco en cómo nació esta iniciativa, esta beta tuya que te ha generado tanto prestigio y este reconocimiento internacional. Nació porque creo que fue la conjunción de muchos factores. Había una niñita que estaba interesada por la ayuda humanitaria. Cuando fue creciendo le interesó mucho el derecho internacional y
también fue alimentada por la historia de 4 abuelos que no conoció. 2 abuelos libaneses, cristianos, que tuvieron que escapar del Líbano, de su pueblo Yesin, porque estaba bajo el Imperio Otomano y por su condición religiosa vinieron a Argentina, y 2 abuelos españoles que tuvieron que escapar de Asturias por la guerra civil. Ellos en este momento serían refugiados, Nelson. Entonces, convivir con esas historias de esas personas que no has conocido, sensibilizarte, tener empatía, más todos esos gustos personales y lo que hace a tu... no formación profesional, porque eso vino mucho después. Yo creo que tenía que ver con algo intrínseco como ser humano. Ahora marcás algo muy importante, Caron, de toda esta experiencia que vos estás llevando adelante durante tantos años y que hemos querido reflejar aquí en el programa. Uno no solamente es el testigo, sino que hay un elemento, uno cumple un rol, muchas veces vos a través de eso que llevás, permitís que algo que está ocurriendo, un drama, pueda tener una solución. Es un elemento muy pesado también, ¿no?, para llevarlo adelante. Sí, mira, cuando empecé tenía una visión romántica, pero una visión romántica a lo Hemingway me refiero, ¿no? Y lo hablábamos con otros corresponsales, somos una camada que empezó cubriendo el proceso de paz en Colombia, éramos muy jóvenes, teníamos 20, 21 años, porque en el exterior se empieza muy joven a ser corresponsal en zonas de conflicto. Y después pasamos inmediatamente a cubrir primero la segunda intifada, Colombia, el proceso de paz, y después Irak, y después todo lo que vino hasta ahora. Y a veces tenemos reuniones y creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Y a veces yo me planteo si no estoy frustrada porque no lo logré. Y en realidad esta es la realidad. Por supuesto. Pero tengo que aceptar que si una persona, lo he dicho varias veces, 2, 3, 4, tiene empatía, que es un factor fundamental en el periodista, tener empatía por los inocentes, por las víctimas. Tuve grandes maestros corresponsales de guerra que no me enseñaron a escribir bien. Algunos. Me refiero a que me enseñaron el trato en el terreno hacia los inocentes de las guerras. Vamos a ver, este es el preludio para este fragmento que vamos a compartir de una de las tantísimas coberturas de Karen con esta filosofía de trabajo. Por favor. La guerra es el infierno creado por el hombre. Puro ejercicio de su profesión periodística y despojándose de toda influencia interesada que abunda en estos días en los medios de prensa internacionales. Estamos viendo a Karen Marón allí en Irak, ¿no? Esta definición: la guerra es el infierno creado por el hombre. ¿Hay códigos para trabajar en esos lugares? Hay códigos como periodista y hay códigos como persona, pero estoy convencidísima que como eres como persona es como vas a desarrollar tu trabajo profesional. Porque sí hay códigos, los básicos, los de nuestra profesión, la ética periodística, por ejemplo. Pero hay seres humanos que trabajan de periodistas que rompen cualquier código para llegar a lograr un objetivo que puede ser una primicia o quizás, Nelson, como hemos visto a lo largo de estas décadas, por lo menos lo que me tocó a mí ver, es... somos responsables los periodistas, por acción o por omisión, de genocidios, de matanzas, de bombardeos, ocupaciones e invasiones.
Porque cuando, respondiendo a intereses económicos o de un medio o políticos, por ejemplo, publicamos que hay bombas de destrucción masiva en un país y eso genera una ocupación y una ocupación que tiene un saldo de 1.200.000 muertos, como es en el caso de Irak, se han roto todos los códigos. Como hay otro, por eso digo, va unido la ética personal con la ética profesional, aunque haya códigos. ¿Qué representa el hecho de trabajar hoy con las nuevas tecnologías, donde por supuesto lo que vos estás diciendo, lo que vos estás mostrando, lo está viendo además la gente del lugar, con toda esa interacción? ¿Ha representado un nuevo paradigma o un desafío distinto para trabajar en relación a lo que era hace 10, 15, 20 años, Karen? Sí, es un paradigma diferente, porque además nosotros hemos tenido que aprender a utilizar nuevas tecnologías y porque también nos tenemos que adecuar a la censura de los gobiernos. Por ejemplo, algo que sucedió hace no más de un mes, protestas en Irak. Estuve durante más de una semana, 10 días, sin internet. Bueno, claro, estuve yo sin internet. No, el gobierno tiene el poder para manejar todas las fuentes que suministran internet. Por lo tanto, toda la población está no está conectada, está desinformada. Yo no puedo emitir la información que obtengo en el terreno y entonces, por lo tanto, tengo que como ha sucedido en otros casos, utilizar otras herramientas como son teléfonos satelitales, Vigans y demás. Pero de todas maneras, aunque yo lo utilice, a esa población no le llega, hablando de ese caso en específico, porque se están utilizando técnicas de censura muy sofisticadas. Países enteros sin internet. ¿Para qué? Para que no se repliquen las manifestaciones. Pero yo no puedo emitir la información tampoco, y la gente tampoco sabe, quizás yo esté en alguna parte del país. Esto sucedió, acaba de suceder hace un mes. Yo estaba en una parte del país, de otra parte o del mismo lugar donde estaba, yo no podía replicar la información. Qué notable. Estamos viendo además, aquí en Latinoamérica ha sido un fenómeno nuevo, esto que sucedió en Chile, en Ecuador, con la gente que se moviliza sin liderazgos. Lo ves eso también en los lugares que estás cubriendo, sobre todo en Medio Oriente, que es esta caldera de conflicto permanente en un ámbito cultural diferente del nuestro. No, hay liderazgos. Y los liderazgos están protagonizados por diferentes potencias. O sea, pareciera de que son manifestaciones, revoluciones o protestas que se generan naturalmente. Son legítimas, muchísimas de ellas son absolutamente legítimas, pero detrás de esas manifestaciones hay un actor muy importante que pone la logística, la movilización, qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer. Todo está perfectamente diseñado. Mira, un caso muy cortito. Por ejemplo, en las protestas en Irak, se comprobó que el 75% de los WhatsApp provenían de Arabia Saudita. Mira. Y se determinó, hay un pequeño detalle en la escritura árabe, por ejemplo, para los iraquíes es el Irak y para los saudíes es la Irak. Los WhatsApp, los mensajes de WhatsApp decían manifestación en, como decían los saudíes. Entonces, pero ahí está todo perfectamente organizado y por eso es muy recomendable leer y ver el documental Cómo se arman las revoluciones, Nelson. Qué interesante. ¿Qué representa el hecho de, efectivamente, mira vos qué detalle nos das para el trabajo, el conocimiento de estos elementos de cultura y de contexto? Son fundamentales. Por eso un corresponsal internacional tiene que tener muchísimas aptitudes, pero una de ellas es, más allá de la formación académica, capacitaciones específicas, formación académica, de economía, geografía, política internacional, todo lo específico más allá de lo nuestro específicamente, que es el periodismo y la rama en la cual nos vamos a especializar. Después están las capacitaciones específicas, supervivencia, primeros auxilios, crisis de rehenes, terrorismo, contraterrorismo, negociación, porque estás negociando todo el tiempo, Nelson. Qué notable. Pero además, tenés que tener un carácter muy especial, porque el respeto a otras culturas, a otras idiosincrasias, a otras religiones,
realmente tenés que ser un open mind, una cabeza abierta, y tenés que ser un gran respetuoso de la humanidad. Porque además uno puede llegar a conclusiones erróneas si yo quiero analizar Medio Oriente desde Occidente. Claro. O sea, voy a llegar a un lugar totalmente erróneo. Tengo que sumergirme, como decía nuestro gran maestro Richard Kapuczynski, tenemos que ser etnógrafos, antropólogos. Por eso me gusta estar mucho en los campos. Por ejemplo, voy a un campo de refugiados, no hago una entrevista y me voy. Puedo estar días en el campo de refugiados. Y estoy días en el conflicto. No se puede contar un conflicto en 3 días, porque hay conflictos que son milenarios. Claro, ¿cuál es la actitud que te encontrás en estos lugares? Y es muy significativo esto que vos decís, porque a veces el refugiado se transforma en un objeto de atracción periodística que no bien se satisface, queda de lado. ¿Lo percibe eso la persona? ¿Tu experiencia demuestra que esta es una percepción que tiene quien está en esa situación dramática de la vida ante el periodista? Por supuesto. Son 2 partes. Una, la del periodista, que he visto aberraciones, en el sentido de buscar al inocente como un objeto al cual hay que entrevistar rápidamente. Lo entrevisto y me voy porque ya cumplí con mi trabajo. Y he visto situaciones donde los refugiados necesitan ser escuchados porque están viviendo el momento de desesperación más dramática. No hay algo más dramática. Perdieron a sus hijos, a sus padres, a sus esposos, a toda su familia. He contado historias donde 20 muertos en 5 segundos, una familia, y han quedado... Esas personas han tenido que salir de su tierra con el significado que tiene la tierra en Medio Oriente. Están en lugares donde no pueden comer los alimentos a los cuales están acostumbrados por su religión, por ejemplo. Los musulmanes no pueden comer cierto tipo de comidas. Y entonces quieren contar la historia, sin embargo viene alguien que no tiene esa empatía o ese humanismo del cual hablamos, y se ha convertido en un objeto en vez de un sujeto. Por eso hablo de la dedicación, y por eso hoy, y como lo he hecho en otras oportunidades, agradezco a mis grandes maestros. Fueron aquellos que me enseñaron a tratar con los inocentes, con las víctimas. Y los refugiados, que ya que te referiste a eso, a veces viven triples situaciones de peligrosidad. Se han ido de sus casas, nadie quiere ser refugiado, pero a veces en los campos de refugiados, que pueden estar años y en condiciones paupérrimas, aún bajo bandera de Naciones Unidas o de ACNUR, en otros casos no quieren ser refugiados por razones políticas para que no los persigan. Hoy, en este momento están muriendo refugiados porque hace -0 grado en Siria, en Líbano, en muchísimos lugares donde hay campos de refugiados. Pero también allí son utilizados como base para los terroristas. Estamos viendo contexto de trasfondo, coberturas tuyas en Irak, ¿no es cierto? Así que... es Irak, Líbano, y estamos viendo Gaza. Ese es un campo de desplazados en Irak. O sea, estamos viendo muchos conflictos al mismo tiempo. Y se revictimizan porque en esos campos de refugiados también van aquellos que están haciendo las guerras, o grupos armados, o grupos terroristas que se instalan mimetizados en los campos de refugiados. ¿Qué representa el miedo como elemento presente en las coberturas y como elemento a tener en cuenta en lo que le puede pasar a un periodista que llega a este lugar sin conocerlo y se encuentra con algo no solamente desconocido, sino de una dinámica absolutamente impensada e imprevista? El miedo es absolutamente sano, porque si no estaríamos hablando de una salud mental que está complicada. Por supuesto, el miedo, como tú como médico sabes perfectamente, que es algo sano. Obviamente, cuando uno se dedica a ser corresponsal de guerra o a cubrir ciertos hechos o acontecimientos mundiales de estas características, donde vivís bajo los misiles, bajo las bombas, bajo el riesgo de secuestro, de decapitación, de muerte. Lo que hace el miedo, lo que he observado es, o te paraliza, lo cual es absolutamente válido, se deja de trabajar, y yo lo respeto mucho, y vuelven a sus casas. Algunos realmente el miedo los ha paralizado y les ha generado situaciones complejas a nivel de salud mental. Y el miedo es sano para poner límites, pero en este caso, por supuesto que es sano. Uno
rompe la línea del miedo. Porque si nos paralizamos no podemos cumplir con nuestro trabajo. Por eso te lo preguntaba. Entonces hay una línea lógica donde hay que romper. Porque si no, no podrías salir a la calle. Si no, no podrías ir al campo de refugiados. No podrías entrevistar al terrorista, al miliciano. A ver, te cuento algo muy cortito. Libia 2011, eligen a los corresponsales. Eran los rebeldes en ese momento en la zona de la Cirenaica, y eligen a los que consideran los corresponsales más destacados. Unos 10, nos dicen que nos encontrábamos a las 12 de la noche, capucha, auto. ¿Qué hago ahí con mi miedo? Cada uno tiene una técnica diferente. Claro, ahí yo entro en un estado de entrega. Cada uno tiene sus creencias también, se basa mucho en las creencias y por eso siempre hablo de lo personal. Como yo cubro conflictos es como yo lo cubro, no es como se debe cubrir. Cada uno lo cubrimos de manera diferente. Pero imagínate, capucha negra, no sabes a dónde vas, cuando te sacan la capucha ves a los supuestos prisioneros de guerra de diferentes partes de Medio Oriente y no sabes si vas a regresar. Ahí hay un control del miedo. El tema después son las consecuencias, Nelson. Vos conocés perfectamente el estrés postraumático de guerra. Sí, yo soy miembro del Dart Center de la Universidad de Columbia. He sufrido estrés postraumático de guerra y sé que tengo estrés traumático de guerra, porque continúa, trauma es herida y la herida siempre se abre. Lo que pasa es que ahora tengo más herramientas, pero nosotros vamos a las guerras porque queremos. La gente, el 99% de la población que sufre, por eso ya no le digo víctimas, son inocentes porque tienen una gran capacidad de resiliencia. Todos tienen estrés. Karen, ¿qué representa la muerte? Porque la muerte vos la ves, la tocás y por supuesto la mostrás. La muerte yo la incorporé, me lo pregunté muchas veces antes de ir al primer conflicto. Según lo que yo creo, es parte de la vida. De verdad, no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a otras cosas, le tengo temor a otras cosas. Pero no me aterroriza el morir, pero no voy para morirme, por supuesto. No voy a morir por contar la historia, voy a vivir para contar la historia. Y ¿sabes qué? Sí me angustia mucho la muerte de los demás. Y quiero, si me permitís, contarte... Sí. Algo que nos une en el año 2006. Yo estaba cubriendo el Líbano y hubo un hecho absolutamente dramático, uno de los más terribles que vivimos los periodistas y que vivió la población en el Líbano y que viví yo en lo personal. Hubo un ataque israelí contra un edificio donde había 100 personas, murieron unos 40 niños. Yo no pude nunca escribir un artículo con respecto a eso. Eso fue en la bíblica Caná, sí, que se llama Cana, ahora lo denominan Cana, y no pude salir para Radio Francia Internacional, ni para la BBC, ni para todas las radios que salía, que eran mis empleadores, mis clientes, y llamo a un teléfono desconocido a mi móvil. Era tu producción. Y en ese momento con el único que pude salir es contigo, porque acepté, porque sabía que del otro lado había un ser humano, porque a veces siempre estamos muy solos los corresponsales. Ahí no hay medio que te ampare, no hay acreditación de prensa que le diga a un asesino que no te mate, todo lo contrario, te convertís en un objetivo militar. Sos una presa deseada en un conflicto. Y yo solo acepté salir contigo y quería decírtelo, porque sabía que del otro lado había un ser humano que me estaba escuchando. Y en el mismo conflicto me diste muchísima... Porque estoy hablando de la soledad del corresponsal. Y que, reitero, no hay medio prestigioso ni acreditación de prensa que nos salve. Todos sufrimos exactamente lo mismo. Lo digo sufrimos, no me puedo comparar con la población civil, todo lo contrario. Es el esfuerzo que hacemos con nuestro trabajo. Había empezado el cese de fuego, el mismo conflicto, a los 33 días.
Estaba con Marc Marginedas, otro de los grandes corresponsales de guerra del mundo, del periódico de Cataluña, que estuvo un año secuestrado en Siria. Estábamos los dos solitos perdidos en el sur del Líbano. Llama a tu producción. Atiendo. Paro el auto. Una hora antes habían atacado aún con cese de fuego a un auto con 3 periodistas, inclusive del Times de Londres y demás, y estábamos en una zona de gran vulnerabilidad. Te atiendo, hablamos, y recuerdo que empezaron los F-18 a volar sobre nuestra cabeza. Y yo te pedí por favor si podíamos cortar la comunicación, pero escuché lo que dijiste antes de que cortaran la comunicación. Y fue, ¿sabes lo que sentí, Nelson? Que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y quiero agradecértelo muchísimo, porque a los maestros hay que agradecerles siempre. A los maestros y a las buenas personas. Porque en 2 oportunidades yo sabía que tenía un ser humano del otro lado. Uno que me alentó en una situación donde habían muerto 40 niños inocentes, y otra donde estaba peligrando la vida de Marc y la mía. Y vos dijiste unas palabras tan emocionantes que me dieron energía, fuerza y saber que había una misión que se estaba cumpliendo, porque dijiste algo así como que se estaba escuchando la información que yo estaba dando en ese momento y que era muy importante. Así que quiero agradecértelo públicamente después de miles de años. Nada que agradecer, es precisamente lo que corresponde ante un trabajo tan fantástico. Y quedaríamos horas hablando con vos y compartiendo esta vivencia que transmitís tan intensamente. La última, tu sueño. Ay, mi sueño es muy enorme. Cuando ves que los seres humanos somos luz y sombra, que somos capaces de crear la guerra, de crear el infierno, como estoy convencida que creamos, mi sueño es que algún día evolucionemos de tal manera que seamos capaces de crear la paz. Y no es una frase hecha. Cuando ves a niños, a mujeres, a hombres, a todos los seres humanos que sufren por la injusticia, por la avaricia, por el poder, por la deshumanización, es lo único que deseo. Ese es mi gran sueño. Te acompañamos en ese sueño, Karen, como te acompañamos en cada una de las coberturas que hablan de tu calidad periodística, producto de tu calidad humana y de tu convicción. Gracias por estar acá y gracias por lo que nos das siempre cuando buscamos esa información certera, contextualizada y contada con tanta fuerza como lo haces vos. Gracias, Nelson. A vos. Karen Marón, una maestra de corresponsales, una de las grandes corresponsales de todo el mundo, que además, por supuesto, es argentina. La pausa y ya volvemos con Mario Marchiche. Bueno, ya con nosotros el señor Mario Marchiche. Hola, Mario. ¿Cómo estás, Nelson? Placer de compartir este espacio con vos. Aquí porque son aventuras, ¿eh? Cuando está Mario aquí, por supuesto, Mario recorre el país de arriba abajo y encuentra cada cosa. Acá ya habías estado, pero siempre encontrás algo nuevo. Sí, bueno, es la curiosidad, ¿no? Es inherente. Siempre digo que en el periodismo yo soy como un médico clínico, ¿cierto? Tengo una variedad, digamos así, de intereses y de curiosidades que han llegado, no tengo especialización, pero salto de un lugar a otro y eso me lleva a encontrar sitios como este, por ejemplo. Ahí estoy parado. El faro del fin del mundo. El faro del fin del mundo. Me lo leí, el libro ese de Verne lo leí cuando era chico, pero 2 veces. Sí, claro, cómo no. Te transmite una fantasía que sí, no solamente eso, yo vi la película incluso con Kirk Douglas y Jules Briner. Eso yo no. Que era la historia de un perverso que era obviamente el pelado Jules Briner, sí, que claro. Era un pirata que apagaba la luz del faro y chocaban en los roquedales y asaltaban los barcos, por supuesto. Pero además, qué imaginación la de él para esto. Ahora, qué fuerte cuando llegás ahí y decís, esto es lo que este hombre que no estuvo nunca acá describió, ¿no? Los franceses se mueren por hacer esta aventura. Se mueren los franceses tanto que ese faro es una réplica del faro verdadero que los franceses hicieron
a raíz del éxito de Julio Verne. Qué increíble. Todo por Julio Verne, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y entonces, bueno, me tocó ir una vez más a esta isla que para mí es fantástica porque es un último, como te diría, la costa más lejana del mundo, es una de las últimas grandes aventuras geográficas argentinas, estar en la isla de los Estados por su inaccesibilidad. Sí. Me salió. Sí, bien. Y porque aparte es un lugar al que no es fácil llegar, es muy remoto, el clima es muy cambiante. Y solamente podés ir con barco de la Armada o en todo caso con veleros. Claro. De tal modo que se convierte en un lugar único, maravilloso, que tiene toda esta historia literaria atrás, pero que tiene una historia oscura y dramática real porque fue el primer presidio de la Argentina de castigo remoto. Qué tremendo eso, Estuvo allí, sí, y después tan feo era que lo mudaron un poquito más allá a Puerto Cook, que también está en la isla de los Estados, y de ahí recién al presidio de Ushuaia, tal como lo conocemos, ¿no? Que todavía sigue en pie. Claro. Ahora es muy interesante porque vos dijiste, es remoto, es difícil llegar. Sí. Y cuando se ve esta historia que vos narrás también, vos decís, lo que debe haber sido en aquel momento cuando esto estaba, digamos, funcionando, ¿no? Ahí llegaban solamente piratas, los aventureros, llegaban tipo como Darwin, Cavendish, Cook, los ingleses, los navegantes más famosos, y nuestro comandante, don Luis Piedrabuena, que fue verdaderamente el olvidado de las tierras australes y un marino espectacular que hizo todo. Él rescataba náufragos en la isla de los Estados y una vez él mismo naufragó y de su barco hizo un barco más chico después de trabajar 3 meses como carpintero con su tripulación, el famoso Luisito, con el cual pudo salir de esa trampa de la isla de los Estados. Pero como en todo es un lugar maravilloso, digamos así, en lo geográfico, en lo literario, en lo lírico, en lo poético, porque encierra todo este tipo de cosas con un agregado. Que aparte el clima es absolutamente imprevisible, de tal modo que llueve, nieva, sale el sol, corre viento, se calma, todo en cuestión de minutos. Qué bárbaro. Fue un lugar de vientos encontrados de la Antártida, los que vienen de la Antártida y los que vienen del oeste, a través del embudo del canal de Beagle, chocan ahí y se arman unos centros de baja presión que provocan todos estos fenómenos climáticos extraordinarios. Pero es un lugar que uno acredita, digamos así, como un blasón verdaderamente, y yo lo siento así, haber estado en la isla de los Estados, donde solamente hay 4 personas estables durante todo el año que se renuevan, porque son de la Marina, naturalmente. Claro, por supuesto. Y es un lugar verdaderamente atrapante, digamos, forma parte, junto con el cruce de los Andes, que hizo San Martín por el Paso de los Patos, actual provincia de San Juan, con una de las grandes aventuras o de las últimas aventuras argentinas que merecen la pena alguna vez experimentar. ¿Vamos ya mismo a compartirla? Seguro. Mario Marquich en El Faro del Fin del Mundo. Algo de leyenda. Vamos. La misteriosa isla de los Estados. La roca que emerge de los mares bravos del Atlántico Sur, entre las Islas Malvinas y la Antártida. Allí es donde está, colgado sobre un promontorio, el faro más lejano, el más codiciado, el que pocos visitan. Llegué por fin a esa caseta de 16 lados de noble madera, a ese faro donde nada menos que el célebre novelista Julio Verne y su mente aventurera y desbordante imaginó, sin salir nunca de Francia, que allí estaba el fin del mundo. ¡Vamos! ¡Toma! Llegué allí entre ráfagas de sol y viento, después de persistentes horas de lluvia, como quien llega a un territorio ajeno a todo lo conocido. Y ahora que lo evoco, debo hablar de la soledad, de las veces que me detuve durante mi viaje a ver la quebrada y abrupta geografía de la isla. Montañas con bosques que se perdían mar adentro. Un paisaje que me generaba
atracción y rechazo a la vez. En las estrechas bocas de entrada a los fiordos, me dediqué a seguir la navegación desde el puente de mando. Ambas máquinas atrás, muy despacio ya. Timón vía allá. Todos los tripulantes colaboraban con el comandante para seguir una ruta segura. Pero llegué a este lugar mítico después de muchas horas de navegación, después de dejar atrás Ushuaia, después de consultar mis mapas, después de asomarme a la borda para observar el fantástico vuelo de los albatros errantes, después de ver el trabajo febril de los marinos en ese barco robusto. Timón estribor con 15 grados de pala hasta el rumbo. Al frente, mar y montañas. Soledad absoluta en esta parte del Atlántico Sur. Pero en la isla misteriosa es donde sobrevive el faro de Julio Verne. Y supe del petrel y de los albatros negros que patrullaban nuestra invasión a ese territorio de enigmas. Y de aquel solitario pingüino emperador que parecía el dueño de la bahía. Y de las cruces del cementerio abandonado, ese donde murieron los pobres infelices que vivieron en una de las prisiones más aterradoras de la historia. Y supe de esa isla remota y prácticamente desconocida, con ecos del pasado que resuenan en la inmensa soledad. Pero para llegar tuve que hacer un largo viaje. Y esta es la historia de esa aventura. La idea es, va a ser una navegación de 2 días. Como la ventana meteorológica es mejor el día domingo, o sea, el día de mañana, aprovechar esa calma en el viento como para ir a San Juan de Salvamento. ¿Qué sería el punto extremo? Sería el punto que vamos a visitar más al este de la isla, que, o sea, es el último puerto hacia el este. Salir de Ushuaia para una aventura extrema. El estrecho de San Carlos es un buque bien espartano, nacido en astilleros polacos y que supo arrastrar enormes plataformas petroleras rusas. Navegar en el Atlántico Sur implica ceremonias marinas a bordo y un gran respeto por un mar malhumorado que cambia caprichosamente como el clima en cuestión de minutos. Aparente calma profesional, pero tensión extrema a bordo. Timón con 15 grados de ángulo de pala, rumbo 088. Timón estribor con 15 grados de pala hasta el rumbo. Allá vamos en busca de un ícono nacional, el faro de San Juan de Salvamento. Me siento un privilegiado porque aquí solo llegan para conocerlo los marinos argentinos y ocasionales navegantes solitarios en sus veleros. ¿Y qué lo hizo famoso a ese faro, cuya luz se encendió en 1884? Un escritor de aventuras, el francés Julio Verne. La del faro fue la última novela que escribió en su vida. El marino que me acompaña me guía por un sendero cenagoso y húmedo. Cuando uno llega hasta el faro, es como si de verdad hubiera cumplido uno de los sueños de su vida. Una cocinita acá. Cocinita, gas, hasta para hacer unos mates creo que había. Tenemos la... Sí, acá tienen, sí, claro, obviamente, sí. Pero tienen mucho todo, algodón, comida, papel sí. higiénico. Mucho, bueno, vodka y algunas bebidas. Algunas cosas espirituosas que nunca... Y uno llega, seguramente llegan acá capeando temporales, ¿no? Sí. El faro estaba destruido porque solo estuvo 8 años en servicio, pero un grupo de franceses lo reconstruyó fielmente hace 20 años para honrar la memoria de su connacional Julio Verne. Muy bien, capitán, estamos verdaderamente en el último faro. En el faro del fin del mundo. Que inspiró a Julio Verne, el novelista. Exactamente, tal cual, en su libro que finalmente se hizo tan famoso y que constituye un imán para que mucha gente venga hasta estos confines del planeta, ¿no es cierto?
Este viaje me pareció una novela. En este remoto lugar del globo, la maravillosa isla de los Estados. Aquí fue donde el escritor francés supo describirla así. Allí, en esa roca azotada por los vientos, solo parpadea una luz, la que señala el fin del mundo. Qué historia, además contada fantásticamente, con lo que es la pluma y el énfasis, la voz de Mario. Realmente transmite emoción este lugar. Porque sí, el lugar es eso, es un lugar emocionante, un lugar que se presta mucho para el relato de aventuras, que se presta mucho también para cerciorarse de que uno está muy lejos de todo allí y entonces hace una necesaria introspección, claro. La meditación del derrotero marítimo mismo, digamos, algunos peligros. Está todo controlado, pero siempre se pueden desatar tormentas de tal modo que hay precaución siempre en la navegación, ¿no? Y desde ahí a la isla de los Estados, a la cual bautizaste la Isla Misteriosa. ¿Por qué? Por la cantidad de enigmas que tiene, pese a que nadie la habita, ¿no? Pero vos imaginate, Nelson, que antiguamente ya los españoles, quién sabe, para meterle miedo a los otros navegantes de otros países que querían encontrar o el paso de Magallanes o el Cabo de Horno, qué sé yo. Entonces decían que había dragones ahí que se comían a la gente, a los navegantes, en fin, que había toda clase de criaturas. Es un lugar que se prestaba mucho para este tipo de fantasías. Pero uno llega allí y comprueba que hay maravillas. Yo tengo una segunda parte que vamos a ver también, que es donde hay Puerto Parry y Puerto Cook. En uno estaba el tema del presidio, claro, que lo levantaron para llevar a Ushuaia a los presos, para darles mejores condiciones de vida, porque verdaderamente estaban en un lugar de castigo insondable. Tremendo. Ahora, hubo una fuga también en ese lugar, es algo increíble. 51 presos se fugaron y lograron llegar en una especie de balsa muy precaria a la costa de Tierra del Fuego, que está a 30 kilómetros por los mares más bravíos del mundo. Otra que Alcatraz, ¿no? Exactamente, otra que Alcatraz, que nosotros no le damos mucho valor. Claro. Fíjate el valor que le dan los franceses debido a que hay un col nacional de por medio, ¿no? Por eso hicieron el Faro, porque estaba Julio Verne de por medio, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos trabajar un poco eso, cuidar más nuestras cosas, respetarlas, evocarlas en todo caso. Ahí está también Puerto Cook. En la otra historia que puedo narrarte, está Puerto Cook y el fiordo Parry, que son fiordos estrechos. En Puerto Parry hay una laguna arriba, que es una laguna de color esmeralda, que es fantástica, es una maravilla. Está el lugar, encontrás pingüinos emperador, que son una rareza y que son muy divertidos y tienen un porte tremendo. Y parece ser que alguno, no se sabe si algún marino se quedó a vivir allí o alguno de los convictos quedó y no se escapó, y a todos los veleros que se recalaban ahí buscando abrigo, él les decía que era el gobernador de la isla de los Estados. O sea, personajes extravagantes que nunca faltan. Sin duda. Vamos a ver la historia, la Isla Misteriosa. Sí, es una maravilla. La Isla de los Estados, la Isla Misteriosa, como la bautizó Mario Marchiche. La misteriosa Isla de los Estados es una roca que emerge de los mares bravos del Atlántico Sur, entre las Malvinas y la Antártida. Yo vi su temido perfil desde la costa de Tierra del Fuego, a unos 30 kilómetros en línea recta. Sus picos, prematuramente nevados, asomaban entre la bruma como una dentadura feroz de una criatura fabulosa. Y después navegué por sus costas, atravesé en un barco robusto sus fiordos estrechos, con precaución extrema. Cada desembarco aquí supone un desafío. Caminé sus playas frías de aguas transparentes. Saludé al puñado de hombres y mujeres que viven allí, los únicos, los marineros de la Armada Argentina. En los alrededores de la isla he visto restos de naufragios, naves que se aventuraban a un mundo desconocido
¿Acaso que zafaban de un seguro hundimiento tras golpear con las rocas gracias a la única y trémula luz, la del faro del fin del mundo? Pero otras embarcaciones pagaron un alto precio por desafiar a los elementos desatados. Yo los he visto solo hierro y madera muerta en las costas de las islas y en lugares cercanos, y solo Dios sabe qué fue de esas tripulaciones. La isla es un lugar enteramente misterioso. Fue cárcel, tuvo un extravagante gobernador y el gobierno argentino se la dio al gran marino de los mares del sur, el comandante Luis Piedrabuena, por haber cuidado nuestra soberanía en las tierras australes. Ya es hora de conocerla. Ushuaia es mi puerto de salida. El estrecho de San Carlos es un aviso de la Armada que sirvió hasta hace un par de años en las heladas aguas del mar Báltico. Le cae bien entonces la navegación por los mares australes. El canal de Beagle, que separa Chile de Argentina, y más allá, mi destino, la enigmática Isla de los Estados. El comandante conoce la hoja de ruta y ya es un fogueado navegante del Atlántico Sur. Acá está el estrecho de Lemer, el extremo de la isla grande de Tierra del Fuego y la isla de los Estados. Propiamente dicha, sí. Es una isla como muy escarpada, según uno ve, con grandes accidentes geográficos. En realidad son fiordos, ¿no? Fiordos, ¿no? Sí. Sí, pasos muy estrechos. Muy estrechos, de mucha profundidad. Después de conocer el faro, ahora es hora de navegar hacia otro fiordo de la isla, Puerto Cook. La embarcación de 2.700 toneladas de desplazamiento fondea y echa anclas en un lugar reparado. Comandante, nuestro próximo destino. Puerto Cook es el segundo puerto que vamos a visitar acá en Isla de los Estados después de San Juan de Salvamento. Puerto Cook debe su nombre a James Cook, un marino inglés. La rutina de bajar a la costa en bote de goma. Aquí hubo una cárcel. La verdad, mirando alrededor me pregunto, ¿quién podría escaparse de este tétrico lugar? El gobierno la instaló en 1899. Esta tierra está llena de secretos. Pero aunque cueste creerlo, sí hubo una fuga en ese fantasmal presidio del que solo quedan ruinas. En 1902, mientras desarmaban las casas para llevarlas a Ushuaia, 51 presos escaparon en una ballenera después de matar a 2 guardias, pero fueron capturados en la costa de Tierra del Fuego, medio muertos de hambre. Y llegamos así a un cementerio, un espectáculo macabro, con las cruces inclinadas por décadas de tierra poco firme o de cadáveres inquietos. ¿Son de náufragos que murieron allí o de los presos de esa cárcel? ¿Quién lo sabe? Pero en torno de esta historia hay un episodio verídico que parece increíble y que nos habla de un ser humano que se quedó solo en la isla y que se mandó una fabulación de esas que no se empardan. Y él se hacía llamar el gobernador de la Isla de los Estados. Una expedición que llegó prácticamente sin carbón, ya pensando que iban a estar condenados a permanecer mucho tiempo haciendo carbón en la isla. Ah, claro. Los recibe el gobernador de la Isla de los Estados con 20 toneladas de carbón. ¿Y de dónde las había sacado? Era lo que había quedado para funcionamiento del presidio. ¡Ah! ¿Y le creyeron en serio que era gobernador entonces? Sí, por supuesto. Y ahora el último destino de mi viaje a la isla misteriosa, Puerto Parry. Tiene una entrada tan estrecha que mete miedo. Tiene un puerto exterior que es un poquito más amplio y después está dividido por una boca de 50 metros por donde hay que pasar navegando, y después encontramos el puerto interior, Puerto Parry interior, que es un poquito más estrecho. En Puerto Parry hay marinos argentinos trabajando. El lugar es como una olla, y en las alturas hay una laguna espectacular
desde la que se derrama una cascada que parece el velo de una novia. Llevo para mí atesorados todos estos momentos imborrables del viaje. El barco regresa y siento ya en el vuelo de los pájaros que nos acompañan los recuerdos de mi periplo que me siguen como buenos fantasmas hasta llegar a Ushuaia. Muy bien, qué hermosas imágenes, qué hermosa historia. Antes de terminar, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Qué sentís cuando vas a estos lugares? Bueno, siento que se agiganta en mí la pasión periodística y se renueva aquella luz que me inspiró a seguir esta carrera. Yo, de alguna manera, lo digo sin remilgos, estoy como bendecido por haber tenido la suerte de poder haber hecho realidad grandes de las cosas, en grande, muchas de las cosas que pensaba cuando era adolescente, ¿no? Que estaban vinculadas a conocer personas, lugares y todo con un contenido mágico, fantástico, remoto, distante. Un lugar, por ejemplo, a mí me gustan mucho los desiertos, me gustan lugares... Sí, se ve tus coberturas. Donde hay poca gente, quién sabe, ¿no? A pesar de que vivo en una ciudad, o será precisamente por eso, de que me gustan visitar a esos lugares, y lo he logrado en estos 30 años de viajes. Y verdaderamente a mí lo que me interesa más es poder transmitir en primera persona todas las vivencias para intentar llegar con esa vivencia hacia la gente, sobre todo a la gente que no puede viajar. Pienso mucho en eso, yo también. Claro. Y que vuele, y que me acompañe, y que sienta tanto como siento yo. Si en gran parte o en una mínima parte yo lo logro, me pone muy feliz eso. Mario, muchísimas gracias. Por favor, es un placer estar con vos. Para nosotros también, Mario, que con el camino, en el camino, ha hecho de la corresponsalía viajera, del corresponsal viajero, un leitmotiv para mostrarnos estas cosas de la Argentina que siempre, 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 siempre nos conmueven. La pausa, ya volvemos. Muy bien, una noche intensa de testimonios de colegas, ¿no? Karen Marón, que nos trajo la vivencia de lo que es ser corresponsal en zonas de conflicto. La vivencia que implica la cobertura profesional, los riesgos que se corren y después las emociones del periodista. Karen es una de las corresponsales más importantes y considerada una de las periodistas más influyentes en todo el mundo. Por eso lo que nos dijo tiene ese valor extraordinario de alguien con una trayectoria tan significativa. Y después Mario, por supuesto también, Mario Marquich, con la maestría única que tiene para describirnos estos lugares de ensueño, de encanto, de historia y de magia, como han sido estos relatos de la Isla de los Estados y el Faro del Fin del Mundo. Es el último programa antes de la Navidad, nos queda uno más el próximo sábado, así que nos estamos despidiendo hoy con este saludo, con este deseo de muy feliz Nochebuena y Navidad para todos ustedes. Y por supuesto en el deseo está la gratitud por todo lo que nos dan todos los días, cuando en la calle a diario nos preguntan a dónde van, qué bueno eso que hicieron, cómo nos gustó aquello, cómo nos impresionó. Cuéntenos un poco. Me pasa a mí, les pasa a todos los integrantes de este equipo. Así que feliz Navidad para todos ustedes y como siempre, gracias. Aquí termina esta emisión del Corresponsal y sabrá el destino dónde estaremos el próximo sábado. Muchas gracias.